estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quiero que usted note esos puntos importantes. Dice que estableció a 12, llamó a 12, a mucha gente, pero estableció a 12 discípulos. Aquellos 12 que habrían de estar con Jesús en todo el recorrido, en todos los puntos, en todas las áreas, en todos los lugares donde Jesús iba. Ahí iban los 2. O sea, ese era el plan. Por eso se buscó a 12 hombres. Y la regla número 1 para ellos es que el que quería ser discípulo de Jesús, primero se tenía que examinar a sí mismo y después decir, bueno, tengo que dejar todo atrás, abandonar todo. Su palabra dice que el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Aunque no haya tal vez el entendimiento profundo en nosotros, para ellos la palabra negarse a sí mismo representaba mucho. Eso quería decir que ellos tenían que dejar todo y por seguir a Jesús. Así que aquellos 12 fueron escogidos dentro de la multitud. Y ahí dentro de ellos aparecen los nombres como de Simón, a quien Dios o Jesús le puso por sobrenombre Pedro, a un Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidaban los hijos de Bonerges. Esto se reconocían como los hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista y al último, el famoso Judas Iscariote, que lo entregó. Ellos dicen que vinieron a casa. Así que ahí están los nombres de sus discípulos, ¿verdad? Notamos nosotros que él reúne a 12 discípulos y los prepara a esos 12. Después de prepararlos, hermano, les dio autoridad. Espero que usted en esta noche entienda que hay un proceso y nadie se puede saltar ese proceso. Dios llama, escoge, llama y después prepara. Después del tiempo de la preparación, Dios comisiona a la gente. ¡Aleluya! Hoy en día no se ve ese círculo. Hoy en día todos quieren ser ministros. Hoy en día no quieren pasar procesos en la vida. Ellos quieren que la gente, la multitud los halague, cosa que es contraria a la enseñanza de Jesús. Jesús escoge a 12 dentro de la multitud, selecciona a 12, y me llama la atención que escoge dentro de los 12 a personas que eran tan comunes y tan corrientes como nosotros en esta noche. Que no seleccionó a hombres doctores capacitados, sino que hombres tan comunes del público, que no tenían ellos un título académico, título universitario, pero lo que tenían ellos es un corazón dispuesto a servir al Señor. Y ese corazón es lo que Dios busca en este tiempo. Gente que esté dispuesta a servir al Señor. Pero para eso tenemos que aprender el primer paso. Y el primer paso es morir a yo mismo. Negarse a sí mismo representa dejar por un lado los intereses personales para seguir a los intereses espirituales del Señor. En la parte encontramos los nombres de los discípulos. Dentro de ellos está un tal Simón, que más tarde debía de ser Pedro. Encontramos ahí a Matías. Encontramos ahí a Judas, que más tarde lo había de traicionar Jesús. Pero él sabía
Claro que él sabía que ese Judas Iscariote había de ser el que había de venderlo. Él lo sabía. Pero sin embargo, el Señor los selecciona y le da un privilegio para ver si con el privilegio se compone. Pero ni con el privilegio se compuso Judas. Oh, amados hermanos, en la historia de estos grandes hombres del ayer que dejaron marcada la diferencia, vamos a aprender algo importante en esta noche, todos juntos. Jesús los llamó y dejándolo todo, dice el versículo, le siguieron. En una ocasión, dice, Jacobo, Andrés y su hermano estaban reventando las redes. Pasó Jesús por la orilla del mar y le dijo, ven y sígueme. Dejando las redes, le siguieron. Otro que estaba haciendo otra cosa, lo vio Jesús y le dijo, ven y sígueme. Quiero que usted note la primera parte es, ven y sígueme. No le dijo, ven y te voy a hacer diácono, te voy a hacer presidente. No le dijo, te voy a hacer líder. Le dijo, ven y sígueme. Hoy en día, las cosas no son así. Pero Jesús enseña de esta manera. Y de esta manera es como nosotros vamos a seguir caminando. Jesús, los discípulos, se encargó de enseñarles a ellos. Hay algo que me llama la atención, que a la gente Jesús les hablaba en parábola, para que no entendieran. Escuchando no entendieran. Pero a sus discípulos le enseñaba todos los detalles del significado de las parábolas. Qué Dios más maravilloso, ¿verdad? Que porque tú eres mi discípulo, te voy a decir exactamente lo que quiere decir esta parábola. Señor, ¿por qué no lo dice a él? No. Porque Jesús sabía, hermano, el corazón del pueblo en ese momento. Que queriendo enseñaba para que no entendieran nada. En el tiempo de Jesús, ustedes se acordarán que ahí había ciertos grupos religiosos, como hoy en día. No solamente había un grupo religioso, sino que había muchos grupos religiosos. Dentro de ellos se destacaban los saduceos. Los siguientes que estaban en los contados como los grupos religiosos, los escribas. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Mas sin embargo, estos hombres decían guardar la ley en algún momento o en un sentido, pero en realidad no guardaban nada. Ellos imponían cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos llevaban. Por eso Jesús, cuando los miraba, decía, ustedes escuchen la palabra, hagan lo que ellos dicen, mas no vivan lo que ellos hacen. Eran conocidos como fariseos hipócritas. Ahora la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús tomó a esos 12, los preparó, y esa preparación tuvo un lapso de tiempo de 3 años y medio. Después de 3 años y medio, los llamó y los comisionó de 2 en 2. Y les dio autoridad. Que eso es lo más sobresaliente de la vida del cristiano. Les dio autoridad. No les dice, les dio un privilegio. Ya el privilegio ya lo tenían, el ser hecho hijos de Dios. ¿Usted quiere un privilegio? El privilegio ya lo tiene, el ser escogido de Dios, el ser llamado por Dios. Así que usted debe sentirse con alegría, con gozo y agradecimiento, porque Dios lo escogió a usted. Entre la multitud, Dios me escogió a mí. Habiendo mejores que yo, Dios se fijó en mí y Dios me llamó a mí para ser su siervo. Habiendo mejores que yo, Jesús se encargó de 3 años y medio preparando a sus discípulos, enseñándoles que guardasen todas las cosas, y después los comisionó, les dio autoridad. San Mateo 10. Vamos a leer San Mateo 10 para que todos juntos quedemos contentos y veamos lo que estamos hablando. Es bíblicamente, es 100% Biblia. San Mateo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero hijo de Dios, escucha lo que dice
dice la palabra, Dios te dio autoridad. Amén, aleluya. Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que lo echasen fuera. ¿Y para qué más? Para sanar toda enfermedad. Aleluya. ¿Y para qué más? Para echar fuera toda dolencia. Amén. Entonces, como discípulos de Dios, reciben ellos, se gradúan ellos de la mejor escuela. Y reciben no un papel, no un cartón, sino que reciben la autoridad de Dios. Aleluya. Espero que usted entiende qué significa tener la autoridad de Dios. Reciben la autoridad de Dios. Y no les dijo, con este carnet ustedes van a entrar a la casa. No, les dijo, reciben autoridad. ¿Para qué? Para echar afuera todo espíritu inmundo que se oponga en el camino donde ustedes vayan a predicar. Señor, y si miramos un enfermo, reciben autoridad para sanar enfermos. Reciben autoridad ¿para qué? Para también para echar fuera toda dolencia. Alabado sea Dios para siempre. Entonces aquellos discípulos, con gozo y alegría, se fueron. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Están entendiendo en esta noche? Es un privilegio escuchar esta palabra, hermanos. Jesús les da instrucciones claras. Jesús los envía, les da una misión y le dice: por camino de gentiles no entre, y por ciudades samaritanos tampoco vayas, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el plan divino, el propósito primordial de Dios es salvar a Israel. Y su palabra dice: mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso se llama Israel. Mas a los que le recibieron, les dio potestad. Aquí está otra palabra clave. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Estamos viendo la historia rápidamente de los discípulos. Después de graduarse, los comisiona y les dice: vayan y vayan con el poder de Dios, y vayan y prediquen la palabra, y vayan y sanen los enfermos, y vayan y echen fuera los espíritus. ¿Qué más que harían los discípulos? Los había entrenado el mismo Señor de señores y Rey de reyes. Vayan y vayan y hablan, y por ciudades de samaritanos no vayan a entrar, por ciudades de gentiles tampoco, porque no era el tiempo de ellos. Pero vayan a la casa de Israel, vayan a ellos y predíquenle a ellos. Y después dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Oiga con atención, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Después de la predicación hay algo importante. Es un fenómeno que se llama milagros o sanidades. Ese es. O sea, vayan y prediquen. Y cuando ustedes prediquen, ustedes van a ver mi mano. Ahí va a haber sanidades. Ahí va a haber milagros. Vayan ustedes y prediquen. Pero yo, dijo Jesús, regresando al capítulo que leímos en el principio, estaré con vosotros. Jesús dice, San Mateo 28:19, yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, donde el discípulo de Dios iba, ahí estaba el milagro. La predicación se daba y las sanidades estaban, hermano, a la luz del día.
los enfermos se sanaban, los endemoniados eran completamente liberados. La mano de Dios estaba en favor de su pueblo. Alaba a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Más adelante encontramos nosotros, al entrar en el versículo 9, dice la palabra: no os proveáis de oro ni plata. El versículo 8 lo vamos a ver primero. Perdonen. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Digan amén si la iglesia hace eso. Echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén, aleluya. Se refiere al don de la gracia que ha sido derramado sobre la vida de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. De gracia recibió su salvación, de gracia. Amén. La salvación de su alma no costó ni un solo centavo. Entonces, ¿cómo? De gracia recibimos el perdón de nuestros pecados. De gracia somos salvos. De gracia, hablemos de Cristo. De gracia prediquemos el Evangelio. Y dice su palabra: no os proveáis de oro ni de plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Aleluya. Porque el obrero es digno de su salario. Los primeros ministros del Evangelio, espero que ustedes entiendan esa parte. Y esto también, esto va más para los predicadores de la palabra de este tiempo, que si no le dan, si no aseguran la ofrenda, no van a predicar la palabra. Yo dije algo en una ocasión predicando y alguien se molestó. Pero es la verdad, hermanos. Hoy en día, si no hay ofrenda, no hay predicador. ¿Cuántas veces usted levanta una ofrenda para que el pastor se alimente? Ninguna. Más bien hacemos lo contrario. Levantamos ofrenda para ayudar al prójimo. Pero estos pseudos predicadores del día de hoy, o pseudos apóstoles, pseudos maestros del Evangelio, son más mercaderes del Evangelio que verdaderos profetas o líderes o predicadores del Evangelio de Cristo. Amén, aleluya. Porque si no hay ofrenda, no predican. Y aquí dice la palabra clara: no se provean. Ustedes no se preocupen. No lleven ni bordón, no lleven calzado, no lleven doble túnica, no lleven ofrenda, no lleven plata, no lleven oro. Porque Dios les va a proveer en el camino. Y aquí el Evangelio del día de hoy, el Evangelio moderno es: si usted me quiere mandar a otra ciudad, me tienen que proveer todo. Y no es así, hermano. No es así. El verdadero hombre de Dios tiene que amar a Dios y sentir amor por las almas, y no estar pensando en lo económico primero. El que ama a Dios, Dios se va a encargar de él. Si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Esto es todo lo contrario, lo que se predica el día de hoy. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibís, de gracia de. Alabado sea Dios para siempre. Quiero invitarlo para que vaya conmigo al libro de Hechos, donde está la segunda parte de los discípulos. Lo que Jesús les está enseñando, ese es como, hermano amado, es como una perla al alma, al corazón del creyente. Los discípulos lo abrazaron, y estos discípulos hicieron cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Hechos 5:19. Hechos capítulo 5, versículo 19 dice la palabra: mas un ángel del Señor, abriéndole
puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo la palabra de esta vida. Ese subtema, si pudiera llamar así, le pudiéramos decir la liberación de ángeles. Mas un ángel, o lo vamos a leer en el versículo 17 para entenderlo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote religioso y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Está conmigo leyendo? Siga leyendo. Se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los pusieron en la cárcel? Por predicar el evangelio. Lo voy a leer de nuevo. Dice la palabra sobre los discípulos, que ahora ya son los apóstoles de Jesús. Ya Jesús, el maestro, ya se había ido. Ya no estaba con ellos. Y había sido crucificado, resucitado al tercer día y trasladado hasta la presencia de Dios con poder y gloria. Ahora venía el tiempo de ellos, de los discípulos. Dijo Jesús en una ocasión: no toda la vida me van a tener, hermanos. Así dijo Cristo. En otras palabras, pónganse las pilas, amárrense el cinto, llévense, ya maduren, ya es tiempo de crecer. Caminen, no se gateando, caminen. Ya no es tiempo de que lo estén, hermanos, chineando a uno. Es tiempo de crecer. Pero para eso, primero tiene que cambiar el Espíritu Santo nuestro estado mental y espiritual para poder crecer en esta vida. Queremos que Dios se glorifique. Oramos y dejamos que todo Dios lo haga. Claro, Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Pero no todo es el trabajo de Dios. Dios lo puede hacer por nosotros. Claro que lo puede hacer. Él trabaja para ti y para mí. Claro que sí. A Él le agrada trabajar. Pero más le agrada a Dios que tú metas tu mano y pongas tu vida, hermano, en el servicio. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea más fuerte y poderosa aún todavía. Señor, salva a los enfermos. Ellos no se quedaron orando diciendo: Señor, salva a la gente, salva a la gente. Y allí es encerrado en su aire acondicionado como nosotros. No. A ver, hermanitos, ¿cuánto de nosotros no hemos entendido la primera parte? Dios nos llamó, nos escogió y después nos comisiona. Ya nos escogió Dios, ya nos llamó Dios. Ahora somos los escogidos de Dios. Ahora somos los redimidos de Jehová. Ahora nos toca a nosotros seguir comisionados por Dios, llevando el evangelio a todas partes. Mire, hay personas que están en un puesto en donde ellos tienen la gran oportunidad de hablar de Cristo. El maestro de la universidad puede hablar de Cristo, pero ¿qué hacen los maestros? Hablan tontera. Que el hombre vino del mono, que la gran evolución. Y entonces vienen los jóvenes, no tienen fe en Dios. Y llegan a la casa, nadie enseña tampoco en la casa. ¿Qué es fe? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? A lo mejor pueden leer un versículo de la palabra, pero eso no se puede interpretar fácilmente en la mente de un niño. Pero ¿qué tal si lo ven a usted orando? ¿Qué tal si lo ven a usted llorando en su presencia? ¿Qué tal si a usted lo ven tirado de rodillas? De nada sirve predicar un evangelio, hermano, predicado. Sería mejor vivir el evangelio de Cristo. Y en todos nosotros, sin excepción alguna, todos tenemos la oportunidad de vivir ese evangelio
y demostrarle a nuestros hijos, a esa generación, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que hace las cosas, que hay un Dios. Y los niños chiquitos preguntando, ¿y cómo hiciste para comprarte el carro? ¿Y cómo hiciste para comprarte ese vestido? ¿Y cómo hiciste para comprarte aquello? Tan fácil para ser usted el predicador de esa noche. Mi hijo, Dios nos ha provisto. Mi hija, es Dios el que ha provisto. Mira, mi papá tiene mucho dinero, sí, pero tu papá es gracias a Dios que tiene dinero. Tan sencillo de transmitir la fe a los niños. Pero hay padres que dicen, sí, mi hijo, es que tu papá estudió mucho, entonces por eso tiene mucho dinero. Todos los niños dicen, voy a estudiar mucho para que tenga mucho dinero. Y desviamos a nuestros hijos de la fe. Hay niños que no creen en Dios. Pero la culpa no son los niños, sino es el evangelio que se predica en la casa. Predique un evangelio puro. Predique un evangelio santo. ¿Cómo? Viviendo la palabra de Dios en santidad. Bien, aleluya. No peleen, hijos. No peleen. Y ahí nos miran a los hijos agarrándonos de la greña. ¿Cómo vamos a predicar a un Cristo de poder y nosotros peleamos? No peleen, no discutan entre ustedes, hijos, no van a discutir. Pero el niño está viendo que ustedes están discutiendo. Y los niños son como esponja, que de cierta edad a cierta edad todo viene a ellos en su mente y su corazón, que lo absorbe. El testimonio de los hijos más tarde es: mi papá y mi mamá se quieren mucho. Qué bonito escuchar esas palabras. Mi papá y mi mamá, cómo se quieren mucho. Imagínense usted el testimonio de los niños. Mi papá y mi mamá solo peleándose la pasa. Y, niño, cállate. Ay, ese niño habla tonteras, dice. No, el borracho y el niño se casan, tienen un común denominador, que ellos hablan la verdad. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Usted no puede venir a predicar, hermanos, ustedes no viven en santidad y usted tampoco vive. Si alegre se mira. El que invoca el nombre de Dios, apártese del mal. Y sabiendo ese versículo, no lo hacemos. Como que nos dijera, haga lo contrario. ¿Qué testimonio le estamos dando a los hijos? Que esa es la próxima generación que lleva el evangelio. Ese evangelio puede ser un evangelio de poder que transforma naciones, o un evangelio de miseria que da pena. Estamos hablando de un Cristo de poder. De un Cristo que cambió una generación completa. Y no solamente la primera, la segunda, la tercera, hasta la 20, 21 generación. Ha cambiado Dios, porque Dios es un Dios de poder. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. El libro de Hechos habla de los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Los religiosos de aquel tiempo se disgustaron con los hombres de Dios, o sea, los siervos, los apóstoles, porque predicaban la palabra con denuedo, dice. Predicaban la palabra en la mañana, predicaban la palabra en la noche, predicaban la palabra al mediodía, predicaban donde se daba el tiempo y la ocasión, predicaban la palabra. Y hoy en día, nosotros, la iglesia, también somos llamados a predicar la palabra de Dios. Usted es la iglesia del Señor. Usted es el pueblo de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Usted, si quiere, puede ser el discípulo de Cristo. Pero primero tiene que, como dice su palabra, negarse a sí mismo. Y discípulo no quiere decir que vaya a meterse en un curso de 6 semanas, como hoy en las iglesias está eso. Métase un curso de 6 semanas para que usted sea discípulo y pague $3,000. Y ahí usted sale con su papel ahí. Es triste, mis hermanos, el evangelio que se predica hoy. Pero la verdad, el puro evangelio es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir
iglesia porque tienen un evento. Parece que el evento es más grande que Jesús. Hoy no voy a la iglesia porque voy a celebrar el cumpleaños de mi tío. Hoy no voy a la iglesia porque voy a salir con mi novia, el joven. Hoy no voy a la iglesia porque va a haber un evento aquí en la ciudad y va a venir esos grupos populares. Voy a ir ahí, de cualquier manera y voy a adorar a Dios. Escucha la palabra. Dice que los apóstoles estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir y terminar en la línea con Cristo? ¿Por qué no nos aprendemos bien ese versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia? ¿Lo pueden decir conmigo en esta noche? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Hay un coro, un himno que Dios les dio a estos hermanos que, inspirados, cantaron ese canto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque si uno muere mañana, favor, si termina el pago de la renta, el pago del carro, el pago de... Hay una ley aquí en Estados Unidos: si usted debe y se muere mañana, su deuda está completamente cancelada. Si debe la casa, si debe lo que debe, el carro, si debe se muere usted mañana, su deuda está completamente cancelada. Bueno, alguno de ustedes está pensando: yo no sabía eso. Ahora que sé, pues qué bueno. Para mí el morir es Cristo. Eso debe de ser nuestra vida, nuestra oración, hermanos amados. Para mí el morir es Cristo, o vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque somos hijos de Dios. Dice la palabra que los discípulos estaban dispuestos de verdad a morir por Cristo. Vino persecución. Cuando lo oyeron a Pedro y a Juan predicando en las plazas, vinieron los religiosos, se llenaron de celos, dice, y los agarraron y los echaron a la casa. Y les dijeron: cuidadito que ustedes siguen predicando bajo ese nombre. Se refieren al nombre de Cristo. No prediquen más bajo ese nombre, pero vas a meter en la cárcel en un tiempo. Y lo pusieron en la cárcel pública. Y dice la palabra que llegando la noche o al anochecer vino el ángel de Dios. Y en ese momento abrió la cárcel, las puertas de la cárcel. Lo abrió el ángel y le dijo, les dio instrucciones. Y le dijo: id y predicar el evangelio, predicar mañana, tarde, temprano, predicar en el templo. Y se fue. Allá estaba el grupo del Sanedrín, o sea, los grupos religiosos. Se reunieron al siguiente día y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Traigan estos hombres. Y cuando fueron a buscarlos, dice que ya no estaban en la cárcel. Llegó uno y le dijo: oiga, aquellos hombres que ustedes echaron en la cárcel ayer, ahorita mismo están predicando en el templo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No se goza usted por eso? ¿De dónde sacaban ellos fuerzas? ¿De dónde sacaban ellos valor? De la palabra que ellos recibieron de parte del Cristo de la gloria. De la promesa de Dios que les dijo: vayan y prediquen este santo evangelio y hagan discípulos, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pedro y Juan escucharon esa palabra
Y estaban ahí predicando en la plaza. Llegaron a arrestarlos. ¿Y qué cree usted? Ay, hermanos, vinieron a arrestarlos. Vámonos, tiremos la toalla. No. No. Estos hombres eran hombres decididos. Estos hombres ya no vivían para ellos, sino que vivían para Dios. Amén. Por eso, Pablo el apóstol dice: hermano amado, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para el que cree. Gloria a primeramente. Dios. Aleluya. ¿Qué es el Evangelio para usted? Diga usted, es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es poder de Dios. Es, en otra versión dice, es potencia de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que usted y yo creemos. Amén. Ese Evangelio que cambia. Ese es el mismo Evangelio. De que hay un grupo de gente que lo ha desvalorizado y que lo está vendiendo. Eso es otra cosa. Pero usted y yo creemos en un Evangelio de poder. Amén. En ese Evangelio, bajo esa cobertura, hermano amado, ahora sí que el verdadero apostolado es Cristo. Bajo esa cobertura de Jesús, los discípulos predicaban. ¿Y quién les dio autoridad a ustedes? ¿Y quién les? Mira, hermanos, venían contra ellos, los metían en la cárcel, los sacaban, y el Espíritu Santo se movía. Y dice su palabra que ellos dijeron esta palabra, y es una palabra bien conocida por muchos: es menester. Oiga, cuando los vieron allá en la plaza predicando, y no les dijimos que no predicaran más bajo ese nombre. Y aquellos hombres llenos del Espíritu Santo dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ustedes, hombres, quieren que nosotros callemos, pero no podemos callar este poderoso Evangelio, porque este Evangelio cambia. Así es, amén. Amén. Ellos, los discípulos, sabían, los apóstoles más tarde, sabían que ese Evangelio que llevaban ellos es un Evangelio lleno de poder. Gloria a Dios. ¿Qué siguieron haciendo? Predicando. Predicando en las plazas. Predicando en las calles. Predicando en las casas. Y oiga lo que hace la predicación. Y mientras se predicaba en las casas, en las plazas y en las calles, la multitud se acercaba y cada día se añadía más gente a la iglesia. Aquí termino yo en esta noche. Y cada día se añadía más gente de los que habían de ser salvos. Y cada día la iglesia crecía en número. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta noche? La enseñanza está tan sencilla y tan clara, que la iglesia del Señor tiene que avanzar y tiene que aprender a predicar la palabra. Ay, hermano, eso está difícil porque yo no soy llamado a predicar la palabra. Ahí están, ¿verdad?, aquellos obstáculos que aparecen en nuestra mente. Nosotros parecemos a Moisés. Señor, yo soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Cómo me vas a enviar tú delante de mi jefe si mi jefe se va a reír de lo que voy a decir? Porque para mi jefe esto es tontera. Como dice la palabra de Ezequiel: escuchen o dejen de escuchar, crean o no crean, tú predica la palabra, tú habla la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que predicar en este púlpito para decir soy predicador del Evangelio. No, predique con su testimonio. Aleluya. Que allá en su trabajo lo conozcan a usted, que usted es el diácono, que usted es el líder de alabanza, que usted es el líder de célula. Que allá en su trabajo lo conozcan a usted, que usted tiene un solo porte, o sea, una sola cara.
Aleluya. Que allá en su trabajo usted dé testimonio. Yo dé testimonio del poder de Dios. Amén. Hermanos, es hora de levantarnos y de no callar. Parece que los años pasan y nosotros salvos somos, felices, contentos, pero la gran comisión no se está llevando a cabo. No, predique la palabra. Cuéntele a su amigo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén, aleluya. Yo cada rato le llamo la atención a medio mundo, hermano. No crean que solo a uno. Y ahí va incluido la hermana Isabel. Fíjate que gracias a Dios que me dieron una posición bonita. Llega mucha gente a pedirme oración. Ajá, ¿y qué más haces tú cuando te pide la gente eso? Yo ahí bien serio. Y me dice, pues yo oro con la gente. No, mamita, te falta. Tienes que hablarle de Cristo. Tienes que decir, mira, ¿quién soy yo? Tienes que decir, mira, el cambio que Dios hizo en mi vida. Tienes que ir a la iglesia. Ah, no, pues está muy lejos. Hermanos, si el que quiere de Dios no mira distancia. Aleluya. Se lo digo de corazón. Yo conozco mucha gente que la iglesia de ellos está hasta el 45 sur, hora y media de camino, y están viviendo por esta área y hasta allá van a ir a la iglesia. Y nosotros, la excusa es, no, es que mejor que busque una iglesia más cerca. Si Dios te lo está poniendo en tu camino, es para que tú lo trabajes. A ver, ¿cuántos saben de negocios? ¿Cuántos fueron negociantes allá en ese pueblo? Aleluya. Todos son negociantes, no se hagan de que ¿qué negocio? Hasta el maíz vendía. ¿Y cómo hacían para? Póngame 2 libras de frijol. Y le ponían el dedo meñique, o sea, el dedo chiquito, para que, mire, ahí está cabal. Y la gente iba mirando abajo cuando el de arriba lo estaba controlando. Sabían hacer negocios, sabían vender comino, sabían vender maíz, sabían vender trigo. Entonces, el evangelio de Cristo es más que eso. Amén, aleluya. Amén. Tienes a ofrenda de palmas a Cristo de la gloria. Hacíamos gran venta loca nosotros, pero gran venta hacíamos. Yo tenía un señor que era mi mentor. Terminaba su venta a las 11:30 de la mañana y se sentaba a tomar su licuado. Me decía, ya ves, esto solamente es para aquellos que son chispudos, así. Y yo me propuse, yo dije, un día voy a ser como este señor. Porque este señor no sé cómo le hace. Y yo me paraba, cuando yo miraba que ya vendió, me paraba y le decía así, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Y yo hablándole otras tonteras a la gente y le decía, bueno, ¿vas a vender? ¿Qué traes ahí? Así es el evangelio de Cristo. Van a una invitación, en vez de hablar del evangelio, hablan de su vida, hablan del marido, hablan de todo menos de Cristo. Santo. Cuando deberían de estar hablando del poder de Dios, cuando deberíamos estar hablando de cambio, cuando deberían de estar hablando de que Cristo cambió mi vida, cuando deberíamos estar hablando de que Dios está trabajando. ¿De qué vamos a hablar cuando nos invitan? De desgracia, de derrota. Ay, bien, ¿cómo están? Ustedes que van a la iglesia, ¿cómo están? Bien, bien. Ay, Dios, mira, nos están yendo mal nos está yendo ahora. Ya lo dijo todo. Hasta hay personas que dicen mal. Santo. Que no sabe que todo lo que confiesa con su boca, eso es. Amén. Aunque le esté cayendo sobre mojado, usted diga, en victoria, como dicen los niños. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás, hermana? En victoria. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Porque Cristo vive. Yo vivo también. Queremos que la gente se transforme con un gran testimonio que nos echamos, y aparte que lo que hablamos es pura sandeces a la gente. Y después le decimos, después de contarle todo
el chisme del marido que no trabajó, que no ganó, que se perdió, que no apareció el sábado, que no apareció el domingo. Después de decir, le invita a la iglesia. Y dice, esto está fuera de órbita. ¿Cómo me va a invitar a la iglesia si su marido se convierte? No, tenemos que aprender a confiar como los apóstoles, como los discípulos, declararon palabras. Recuerde eso, hermano amado, usted es hijo de Dios y Dios te ha dado autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedad, para echar fuera todo espíritu inmundo. Si la iglesia no se para, y la iglesia no aplaude, y la iglesia no canta, y la iglesia no predica, es porque no es iglesia. Usted debe estar echando guerra espiritual antes del culto, antes de entrar, antes de venir aquí a hablar cualquier cosa. Debería estar en el altar, peleando su batalla, guerreando contra el enemigo, alzando la bandera de Cristo, que hoy voy a salir yo victorioso. Vengo derrotado el diablo, pero Cristo me salvó. Por eso hoy predico el Cristo de la gloria. ¿Cómo te ha ido, hermano? Dijo un hermano en una ocasión. Ay, hermano, si viera cómo me ha ido, pero sobremojado. ¿Qué testimonio es eso? ¿Cómo que me ha ido sobremojado? ¿Y dónde está su fe? ¿Dónde está Cristo? Yo he oído gente que en vez de venir a hablar de Cristo, hablan que del negocio, hablan que del chucho, hablan que del gato, hablan que de todo hablan. Mira que tengo un jefe que me trae, pero ese jefe, hombre hermano, nosotros deberíamos estar hablando solo Cristo. ¿Cómo te va, hermano? Bendecido, prosperado, y aunque no, en victoria. Pero alguien dijo, eso es una mentira. Eso es una falacia, porque ¿cómo que bendecir victoria? Si el refri vacío, el banco cero en la cuenta y la deuda encima, tanate de deuda, ¿cómo voy a vivir en victoria? Pues por lo menos por la fe declare eso. Que el hombre no cambie por la fe, usted mire lo que ya cambió. Que el poder de Dios, el poder, hermanos, si supiéramos la gracia de Dios y el poder de Dios, no estuviéramos llorando. Como dijo un hermano, caminando, no, marchando, porque en el camino va a llegar la bendición. Yo no sé cómo, pero en el camino Dios me va a alcanzar. Yo voy a darle mi parte y Dios se va a encargar de la suya también. Y recuerde que siempre habrá gente religiosa que se va a levantar y le va a decir, ay Dios hermano, tú no tienes cara de predicador. ¿Y tú? Dígale, ¿sí qué? Pues yo, apóstol del diablo. Yo tal vez no tengo cara de predicador, pero yo por lo menos hago el esfuerzo, hago la lucha, y eso es por la gracia de Dios. Yo no es porque fui a estudiar, yo no es porque mis títulos, bien puedo colgar uno o dos ahí, pero no soy de esa gente que, miren mis títulos, hermano, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para llenar el ego de los hombres? No, mejor, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? Allí está el poder de Dios. Si hay llenura del Espíritu Santo, allí hay el poder de Dios. Si está el Espíritu Santo conmigo, el poder de Dios está conmigo. Si Dios me guía, entonces voy a buena aventura. Alabado Dios para siempre. ¿Cuál es el fin del mensaje? Predica a tiempo y predica fuera de tiempo. En otras palabras, si no has predicado, empieza a predicar mañana. ¿Qué mañana? Hoy mismo en la noche predica. Hoy predica en la noche. ¿Y con quién? ¿Quién? ¿Me va a poner en una célula? No. Vaya a predicar en su casa. Predíquele a sus hijos. Predíquele a sus hermanos. Predíquele a los chiquitos. Predíqueles. Pero no predique.
Niños, pónganse ahí en fila porque voy a leer el Salmo 119. No, hombre, cuando usted va a terminar, los niños están roncando. Salmo 119, ¿cuándo va a terminar? Es de mi papá. No necesita agarrar la Biblia. Predique con su amor. Predique con su amor. Ámelos. Predíquelo, hermanos, con su perdón. Quiérelos. Predíquelos. Dígale que hay un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia, pero es un Dios de fuego consumidor. Así como yo predico aquí, yo predico allá. No cree usted que a mí se me pasa todo, no. Hay gente que dice, y usted predica, pero yo no miro que predica a sus hijos. Pregúnteles la jalada de oreja que les pongo. Digo, cuando ustedes que deberían ser ministros, son niños de pamper todavía, que todavía los quieren tener ahí. No, eso es vergüenza. Usted, que es mi hijo, debería estar ya encima, ahí, pisando las pisadas del papá. No, ¿qué estás haciendo? Y ahora, siempre preguntaba yo eso y me decía, yo ya oré, y ¿a qué horas cuando? Yo no te escuché. Y me salía con ese cuento, me decía, ¿y acaso tienes que escuchar mi oración? Pues yo ya oré en el Espíritu. ¡Wow! A cada rato les doy una reprendida. Ya comiendo. Y le dije, ya comí, ya están bien. ¿Y ahora? Sí. Me le quedó bien. Que se me hace que tengo un espíritu de sospecha, que no oraste. ¿Sabe qué le digo yo? No le digo ora, no le digo sé agradecido. Sé agradecido. Porque es cierto que el que te está dando es tu papá, pero en realidad el que te da, el que le da papá es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Por lo menos agachas a tu cabeza y sea agradecido. ¿Y cuántas veces? Es que usted, si usted quisiera vivir conmigo, no me aguanta. Hay unos que ya renunciaron. Porque hermano me pidió en una ocasión, hermano, yo no puedo cambiar, pero si me lleva a vivir con usted, yo creo que voy a restaurar. ¿Está seguro? Sí. Vaya pues. Más que cuando yo lo levanto a las 5 de la mañana, a las 3, cuando el Espíritu diga, ¡se levanta! Bueno, hermano, no le quedó de otra, ¿verdad? Ya va el hermano Nicolás tocando la mano. Hermano, orar. Hermano, orar. Hermano, orar. Como al mes se compuso. ¿Qué es lo que necesita la gente? Eso. Un Cristo de poder, un Cristo que cambia, un Cristo que renueva, que transforma. Eso es lo que necesita la gente. Cargando la Biblia, una gran Biblia. Un hermano el otro día cargaba un tamaño doble de este. Así iba a la iglesia. Bueno, ¿qué traerás, hermano? Es un ataché, creo que el que trae. No, era una Biblia. Dijo el pastor, abramos la Biblia, dijo el hermano. Casi ocupó 2 días cuando abrió la Biblia. ¿Es nada decir que cargue un semejante Biblia y la Biblia del pastor? Sí. Si no la lee. Y si no la lee, al menos la va a practicar. La vida cristiana es, hermano amado, de poder, es de victoria. Yo le digo que esta noche con toda confianza y con toda seguridad, si usted necesita algo, hay algo que está estorbando ahí, que siente usted que por eso no camina usted, póngalo en oración. Pidámosle al Señor, Señor, o lo cambias o lo cambias. Aleluya. Sea decisivo, o lo cambias o lo cambias. Y Dios tiene poder. Lo que pasa es que uno es lo que le falta es fe. Amén. Ay, hermano, yo ya le dije un montón de veces, 1000 de veces le dije, y hasta me da pena cuando yo le vuelvo a decir, me mira con unos ojos que casi me fulminan. Claro, el puro demonio está con él. Háblele con autoridad. Aleluya. Dígale el poder de Dios.
¿Cuántos tienen comunión con Dios todos los días? Aleluya. Y una vez en una ocasión me acuerdo yo, aquí está la hermana Isabel de testigo, me dice que yo escuché que estabas orando y no me levantaste. Le dije, ¿todavía quieres que te levantes? Levántate, es hora de orar. Yo ya tuve experiencias, malas experiencias. Levantarte, el Señor me acaba de hablar, levantarte rapidito, ponete de rodillas. El Señor quiere hablar conmigo esta noche y levantarte. ¿Qué? Levantarte, ni que nada. Déjame dormir. Claro, uno es espiritual, el otro no. ¿Qué quiere la carne? Pues paz, quietud, tranquilidad, de noche, dormir. No crea que el espíritu no crea que el espiritual también no quiere dormir. Claro que quiere dormir. Pero el espiritual es más sensible al espíritu. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos le quita el sueño. Y cuando uno siente, tiene que estar de rodillas. ¿Por qué? Ay, ¿y por qué voy a orar? Dijo uno. ¿Y por qué tenemos que hacer oración de 1 hora? Yo a los 5 minutos ya no tengo nada que decir. Pues claro, es que no han entendido el amor de Dios. No han comprendido la misericordia de Dios. No han entendido que lo que Dios ha llamado a hacer es, hermano amado, que nosotros seamos vivos testimonio de los cambios que Dios quiere hacer en el mundo. La gente afuera está cansada. El mundo está cansado de ver una iglesia putrefacta, una iglesia moribunda. Lo que el mundo quiere es una iglesia viva, que impacte su vida. Wow, esa gente sí, esa mi hermana que fue a la iglesia ahí, yo no sé qué le han dado, pero ahora, cuando ora, siento el poder de Dios. Ese es Dios, ese es Dios. Le piden oración a uno y le dicen, disculpe, si quiere llamen al pastor o a algún hermano de los diáconos, más seguro. Yo no puedo ahorita. Un hermano dijo, si van ustedes a orar con ese hermano que está medio así como chamucado, vayan ustedes, no, yo no voy. Claro, ¿cómo se iba a ir si era más carne que espíritu? Es lógico que tenía temor. Pero si se meten con Dios, quiere decir se meten, nos metemos con Dios. Si nos metemos con Dios, las cosas cambian. Amén, hermanos. Si la iglesia se mete con Dios y empieza a hacer limpieza en su corazón, en su espíritu, en su alma, yo sé que Dios se va a glorificar en tu vida, en tu familia, en tu casa, y tu casa va a ser restaurada. Si la iglesia se compromete a un cambio, Dios va a traer el cambio. Dios va a hacer el cambio. Si no ha hecho el cambio, es porque tú no lo has querido pedir. Dios es tan caballeroso que Él no se manda. Él no dice, no, aquí me meto. No. Usted dice, Señor, ¿será que puedes llevarte esta música? ¡Pum! Se lo lleva. Señor, ¿será que puedes quitarme ese vicio de ver muchas novelas? Se lo lleva. Señor, ¿será que puedo yo vencer el vicio ese de ver a don Francisco los sábados y me voy a la iglesia? ¡Pum! Se lo quita el Señor. Señor, ¿será que me puedes quitar ese deseo de estar tirando la pelota los domingos? Y por eso no va a la iglesia. Se lo quita el Señor. Si no lo ha quitado es porque es un vicioso. Peloteros. No les voy a decir hijos del diablo porque eso no es pecado. Pero son carnales. ¿Cuál es mi camiseta? El número 10. Póngale ahí Messi. Y ya les iba a decir algo en lengua, pero como ustedes me están viendo por multimedia, entonces no les digo nada, pero me sé un poquito. No crean que no me sé. Cuando ustedes están hablando así en el idioma, yo los escucho. Más o menos me los puedo. Ay, tatita, ven, chichis. ¿Qué dijo el hermano? Díganos pues. No puedo mucho. Tampoco me creo que soy de la capital porque no soy capitalino. Pero sí puedo, entiendo.
Cuando hablen de mí, me avisan. Qué cambio, qué gozo, qué alegría hay cuando Cristo reina, hermanos. Créalo, en el nombre de Jesús en esta noche. Que cuando usted pone su fe en el autor de la vida, las cosas van a cambiar. Usted va a dejar de ser hermano amargado, digo cristiano, y va a ser un verdadero cristiano feliz. Aleluya. Va a dejar de ser aquel hermano empujado. Dios mío. ¿Y cómo no éramos así cuando estábamos en el mundo? Solo el ris nos se llevaba. Como que nos hacían cosquillas. Ahora que somos cristianos, en serio. Sorry por lo del Messi. Yo sé que hay muchos aquí que son fans de los Barcelona y todas esas cosas, pero mejor sean fans de Cristo, hermano. Aleluya. Mejor seamos fans de Cristo y no del mundo. Sí, seguidores de Cristo. A estos tienen 70,000 seguidores. Y ahí vamos nosotros a ver los cristianos. A poner nuestro like. Qué bueno, dice. Pone un anuncio uno de Cristo ahí en el Facebook, los hermanos, y lo miran. ¿Cómo vamos a predicar a Cristo así? Prediquemos a Cristo. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Aleluya. ¿Cómo? En la hora de comida. Niños, y a orar. No, bueno, espérense, entonces voy a orar por ustedes. No los esté reprendiendo cada rato. Dígale, yo voy a orar por la comida. Aleluya. Y dentro de unos días te va a tocar a ti, ¿eh? Y déjele tarea. Y después le toca, y también a mi hermana, dice, porque son tremendos. También a ella le va a tocar. Sí, también. Y así, sucesivamente usted transmite su fe. Así lleva su fe. Usted va a terminar un día su carrera y sus hijos van a llevar a cabo esa carrera evangélica. Aleluya. ¿Cómo me acuerdo? Va a decir el niño chiquito, ¿cómo me acuerdo cuando mi papá venía a la iglesia, se gozaba? Y ellos van a querer hacer lo mismo. Las mujeres dicen lo mismo. Como me acuerdo cuando mi mamá, a pesar de los problemas, ella iba a la iglesia a gozarse. ¿Qué testimonio llevamos de nuestra mamá en nuestro corazón? Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en el libro de Hechos? Loida dice que ella transmitió su fe a su hijo Timoteo. Y no era su hijo, pero ella lo tomó como su hijo. Y por eso la fe de Timoteo fue una fe extraordinaria. Porque hubo alguien que se ocupó, hermano, de cultivar la fe en ese muchacho. Madre, Dios te está hablando en esta noche. El compromiso no es aquí, el compromiso es muy alto. Predica con tu vida este santo evangelio a tus hijos. ¿Cómo? Con amor, con paciencia, haciéndoles saber a ellos que todo lo que haces es porque amas a Dios. Y Dios, al tiempo, se va a glorificar en esos hijos. Esos hijos van a ser grandes ministros de alabanza. Esos hijos van a ser grandes apoyadores de algún pastor. Esos hijos no van a querer salir de la iglesia, porque hubo alguien que les ministró, que oró por ellos. Hubo alguien que les enseñó el buen camino. Nosotros, ¿sabe qué nos ocupamos mucho? En lo material. En lo material somos tan buenos nosotros, porque eso sí no hace falta. ¿Qué es mi zapato? Bueno. Y todavía lo llevamos a la tienda. ¿Qué clase quiere? Yo quiero un Jordan. Está bueno, mijo, no se preocupe. ¿Cuánto vale? Nada más valen $200. Está bueno, mijo, no se preocupe. Aquí tiene su papá, $200. Y por dentro uno dice, Dios mío, $200. Para eso somos buenos nosotros.
¿Sabe cuál es la mentalidad tan pobre de un guatemalteco? ¿O la mentalidad de un latinoamericano? Es que esa es la mentalidad, se lo voy a decir de una vez, y eso empieza desde aquí para abajo, hasta la Patagonia. Es que como yo no tuve en mi niñez, se lo voy a dar todo a mis chatitos. Eso es lo peor. Eso es lo peor que estamos haciendo. No, cómprele zapatos donde usted pueda. Sí, amén. Enséñales a sus hijos que no es tanto el valor del zapato, sino que es el valor espiritual que hay dentro de él. Ese ornato que es su cuerpo para Dios. Amén. Eso es otra cosa. Lo vamos a predicar otro día. Pero enseñe a sus hijos. Enseñe, mire que su marido lo vea a usted, hermano, orando. No llorando, orando, dijo. No quiero ver llorar. No sé, iba a decir un nombre, pero mejor no digo nada, porque si no, va a decir, por mí me lo dijo. Que lo vean llorando, pero en la presencia de Dios, hermana. No llorando por él, que lo vean llorando por el Señor Jesús. Aleluya. Y que su Padre, que lo mire en secreto, lo va a recompensar en público. Aleluya. Aleluya. Acuérdese de mí, de este mensaje, que hoy en adelante las cosas van a cambiar. Amén. Aleluya. Y que hoy usted va a decir, voy a echar, de mi parte voy a echar ganas. Gloria a Dios. Le voy a demostrar a mi familia que yo sirvo a un Cristo de poder. Amén. Aleluya. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y que le voy a enseñar a mis hijos y a mis hijas que no necesitamos otra cosa más que a Jesús en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Enseñe, transmítele, predíquele ahí. Y cuando fuere viejo, dice Proverbios, no se apartarán de ella. Pongámonos de pie, mis hermanos. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Con una breve oración terminamos en esta noche. Gracias por su fina atención.